a ecuaciones diferenciales ordinarias en variables separables. Entonces, para esta parte de los contenidos, vamos a ver de antemano primero cuál es el logro de esta sesión. Entonces, tenemos aquí que al finalizar, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y problemas de valor inicial aplicando el método de variables separables. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el primer método de solución de una variable separable, primero tenemos aquí lo que vamos a llamar la definición. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma derivada de y respecto a x, que es igual al producto de la función g de x por h de y, se dice que es separable o que tiene variables separables porque a un miembro colocamos la función g de x con su diferencial, como en el otro miembro colocamos la función h de y con su diferencial de y. De ahí el nombre de variables separables. Entonces, un áido de primer orden que toma la forma derivada de y respecto de x es igual a g de x por h de y, se dice que es separable o que tiene variables separables como ejemplos, como la que yo tengo en esta parte, ¿sí? Tomar la función derivada de y respecto de x es igual a 1 más x cuadrado sobre 2y. Quiere decir que este 2y que está dividiendo lo paso al otro miembro a multiplicar y el diferencial de x que está como divisor lo paso al otro miembro a multiplicar. Entonces esto nos estaría llevando a poderla expresar como una expresión equivalente a tenerla como 2y por dy igual, digamos, a 1 más x cuadrado, todo multiplicado por el diferencial de x. Entonces, en un miembro he colocado la función en x con su diferencial y en el otro he colocado la función en y con su diferencial. Entonces, también lo son, digamos, esta ecuación y también lo es esta ecuación. Entonces, primero reconocemos la forma de cómo toma la ecuación en variables separables. Ahora, normalmente para nosotros resolver una EDO en variables separables, no sé, la solución conlleva el uso, digamos, ¿de qué? Del proceso inverso de la derivada, que es la integral. Entonces, cuando yo quiero resolver, ¿no? La siguiente EDO, coloco 4 más x cuadrado por y de y menos x por 1 más y cuadrado por dx igual a 0. Entonces, todo el término que está con signo negativo lo paso al otro miembro con signo cambiado. Luego, el 1 más y cuadrado que está multiplicando en el segundo miembro lo paso al primer miembro a dividir. Análogamente, el 4 más x cuadrado lo paso al segundo miembro para que, como vemos en esta parte, yo pueda tener, digamos, mi ecuación ya en términos de variables separables, de ahí el nombre del método. Una vez que hemos despejado los términos, entonces evaluamos la integral y decimos integral de y sobre 1 más y cuadrado me debe quedar 1/2 del logaritmo de 1 más y cuadrado. Y si integramos el otro miembro,
que es x sobre 4 más x cuadrado por dx. Entonces la integral me va a quedar 1/2 del logaritmo y agregamos, como es una antiderivada, una constante de integración. Entonces, que previamente también debemos llevarla a una forma reducida. Relativamente en esta parte ya se puede considerar que hemos llegado a solución, pero siempre aquí, por ejemplo, si lo multiplica toda la ecuación por 2 y la constante la puedo expresar como el logaritmo de una constante porque el logaritmo de una constante sigue siendo otra constante. Y si lo multiplico por 2 y lo dejo en términos de logaritmos para que acá, como tengo logaritmos, una suma de logaritmos, la puedo expresar como el logaritmo de un producto. Y luego si tomo antilogaritmo a ambos miembros, me va a quedar valor absoluto de 1 más y cuadrado es igual a una constante que multiplica 4 más x cuadrado. Cuando la solución está en términos de una constante, se conoce como la solución general. Ahora, si la expresión, yo no puedo despejar el y de una manera única, entonces es conveniente dejarla en esta forma y como no se puede despejar relativamente la variable, la tomo como si fuera una solución. Primero, que es una solución general porque tiene una constante y es una solución implícita porque ya no puedo despejar una de las variables. Por lo tanto, es el proceso con el cual nosotros hacemos la solución de la ecuación diferencial. Muy bien, hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta que quieran realizar. Preguntas, Lida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Lida? ¿Cómo estás? Bien. La primera clase. Sí, le mandé un correo, sino que estoy participando en un congreso. Ah, ¿no estás acá en Lima? No, no estoy en Lima. Ah, ya, pero felizmente aún así se ha podido conectar a la clase virtual. Sí, me he conectado. Ya, ¿alguna consulta en el ejemplo que hemos mostrado? La duda del logaritmo de C. ¿Por qué lo Ya, multiplica? ya, a ver. Cuando tú tienes la solución general, le sumas una constante. Pero la pregunta es, Lida, ¿el logaritmo de una constante qué te daría? La constante. Otra constante. Entonces, ¿y por qué tratamos de expresar el logaritmo de una constante? Porque ¿qué pasa cuando yo tengo el logaritmo de una suma? Si yo tengo dos logaritmos que se están sumando, yo lo puedo expresar como logaritmo de ¿qué? De un producto, Del producto, ¿no? Esa propiedad de los logaritmos. Entonces, de ahí, digamos, esa operatividad. Para que luego, cuando yo, si tengo logaritmo en el primer miembro y tengo logaritmo en el segundo miembro, aplico antilogaritmos y automáticamente me queda ya la expresión sin logaritmos, ¿no? Y con lo cual, ya tú puedes decir lo que tengo aquí, automáticamente para mí, ¿qué cosa es? Esto ya viene a ser lo que indicamos aquí, que es la solución general e implícita de la ecuación diferencial. Entonces, aplicar el método de variables separables es transponer la función en una variable con su respectivo diferencial y luego tomar la antiderivada. Andrea, buenas noches y dígame cuál es su consulta. Andrea, no te escucho. Parece que tienes problema con el micrófono. Creo que sí. ¿Aló? Aló, Buenas noches, profesor. ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame, ¿cuál es su consulta? Quería saber si, o sea, es implícita o general porque es cuadrática y ya no se puede llevar a que sea lineal, ¿no?
Claro, como yo tengo y cuadrado, si yo intentara despejar, cuando yo despeje el y te va a quedar más menos, entonces Ujú. la idea sería cuál voy a elegir, la positiva o la negativa. Entonces, cuando hay esa opción, es mejor dejarla en esa forma, y cuando yo no lo puedo despejar, el y en términos de x, entonces se dice que la solución es implícita. Pero si yo pudiera despejar el y en términos de x como una sola solución, entonces yo digo la solución es explícita. Respecto a la solución de un AEDO, la solución puede ser general o particular. ¿Cuándo la solución es particular? Cuando yo tengo alguna condición para reemplazar en la solución general y poder encontrar el valor de esa constante. Cuando el valor de la constante es hallada por alguna condición dada, a esa solución se le llama solución particular. Entonces, cuando yo resuelvo un AEDO, voy a tener dos opciones. Tener la solución general cuando esté en términos de una constante, o tener la solución particular cuando la constante es identificada. ¿Correcto? Ahora, y la solución también puede ser implícita o puede ser explícita. La solución es explícita cuando yo puedo expresar y como una función de x, y cuando no es única la solución al querer despejarla, se dice que la solución es implícita. ¿Queda claro su consulta, Andrea? Sí, profesor, gracias. Ya, ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿No? Ya, continuamos. Ahora, en esta parte, hay uno más que está, a ver. Sí, Leonardo, ¿te escucho? Buenas noches, profesor. ¿Escucha? Sí, sí te escucho muy bien. Profesor, usted decía de que una ecuación la tenemos que es implícita cuando no está despejada y, pero si en este caso esta y la despejáramos, ¿ya la volveríamos explícita? A ver, observa. Para comenzar, yo tengo aquí que la solución me ha salido en valor absoluto, ¿no? Si yo Ajá, quisiera despejarla, vamos a suponer que le quitamos el valor absoluto y te quedaría 1 más y cuadrado, ¿sí? ya, Igual a c por 4 más x cuadrado. Puedo pasar el ok. 1 al otro miembro y luego el y, si yo lo despejo, ¿qué me quedaría? La Más raíz o de menos, c, pero sería más o ajá, menos. más o menos, La claro, raíz obviamente, cuadrada del ajá, c, por 1 más x al cuadrado menos 1. ya. Yo te pregunto, ¿cuál de ellas eliges? ¿La de más No o la de sería menos? normal. Como no tienes condición para poder seleccionar, entonces quiere decir que en este caso, ¿qué ha sucedido? Tú tienes, digamos, entonces, ¿qué? Una solución, digamos, implícita. Cuando la solución no es única, Es implícita. entonces se considera que la solución es implícita en ese caso. Ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Correcto? Cor- Ahora, veamos aquí. A ver, en esa parte me piden resolver la EDO, que es dy sobre dx igual a tangente cubo de x sobre y. Entonces, yo puedo pasar el y al primer miembro y tener y de y, ¿sí? Como tengo acá en esta parte, y poner tangente al cubo de x por dx. Por lo tanto, el método que estoy usando es el método de variables separables. Ahora, si yo integro ambos miembros, voy a tener la integral del y de y, que me daría y cuadrado sobre 2. Pero la integral de la tangente cubo de x tendría que regresar al cálculo y poder recordar cómo se integraba las funciones trigonométricas. Pero si yo hago ayuda del asistente en la ClassPad o en otra calculadora que evalúe integrales, se coloca la integral y ese resultado lo copia, ¿no? Que me quedó que
tangente al cuadrado de x sobre 2 menos logaritmo de tangente al cuadrado de x más 1 sobre 2 más la constante. Lo que acabo de encontrar en este caso, a ver, Leonardo, te pregunto, ¿la solución es general o es particular? En este caso, creo que estamos teniendo una que es general. Es general, no es que creo, es general porque la constante es un valor que no está determinado. Para que eso pase a ser solución particular, yo tendría que tener por decir que cuando x vale pi medios, el y vale 1, y ya me permitiría encontrar el valor de la constante, y ahí pasaría a ser, ¿qué? Una solución particular. Profesor, si a la constante lo multiplicamos por un medio y la eliminamos todos los dos, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. También podríamos haber dicho que si la constante la multiplico por 2 y al final solamente dejar indicado que mi solución, ¿qué podría ser? Sería y cuadrado más tangente cuadrado de x menos el logaritmo de tangente cuadrado de x más 1, ¿correcto? Y más, Dos veces la digamos, constante. otra constante, ¿no? Ok. Entonces, ahora, respecto, la solución te preguntaría Leonardo también. ¿La solución será implícita o explícita? Implícita. Porque yo no puedo despejar el y porque tengo el y cuadrado. Ajá. ¿Queda claro esa parte? Sí, ¿Sí? profe. Ya, muy bien. Entonces, ahora, a ver aquí, ya, bueno, aquí ya bueno aparece. Pero dice, la solución de una EDO es valor absoluto de 1 más y cuadrado igual a c por 4 más x cuadrado. Determinar la verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. La primera dice, la solución es particular. ¿Qué diríamos? Es falso, porque como está una constante, la solución es general. La solución es implícita, es verdadero porque yo no puedo despejar el y. Si c vale 1, la gráfica es una elipse, ojo, si c vale 1, yo tendría 1 más y cuadrado igual a 4 más x cuadrado, y esa gráfica sería una elipse, no, sería una, a ver, si yo tomo x cuadrado más y cuadrado sería una hipérbola, ¿no? Correcto, ahí Joaquín lo está indicando. La pregunta dice, y al cuadrado igual a 7 más 2x cuadrado es una solución particular. A ver, si el c vale 2, en el segundo miembro me quedaría 8 más 2x cuadrado y con el 1 del primer miembro que lo paso a restar, entonces sería una solución particular, ¿no? Entonces, esto es como conocimientos previos para el desarrollo, digamos, de esta ecuación diferencial. Ahora, en esta parte nos dice, ¿no? A ver, veamos. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono? Paola Espinosa. ¿Podría activar su micrófono? Se quedó dormida. Esteban, buenas noches. ¿Activas tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha fuerte y claro? Sí. ¿Qué tal, Esteban? Buenas Buenas noches. noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Me ayudas con la lectura del problema, por favor? Claro, profesor. En un laboratorio de biología,
Los microbiólogos determinan que una colonia de bacterias tiene una tasa de crecimiento igual a la centésima parte de la cantidad de bacterias presentes en el instante T. T está en horas. Si después de 150 horas la colonia es de 1000 bacterias, determine la cantidad de bacterias presentes al cabo de 300 horas. Ya, Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ya, muy bien. Bueno, acá relativamente ya se está mostrando y ya tienen las respuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, primero, a partir del enunciado, se entiende que yo tengo que generar la ecuación diferencial. Entonces, cuando a mí me hablan en esta parte, digamos, que tiene una tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento es lo que yo indico aquí como la derivada de la población respecto al tiempo, se defino como P de T, la población de bacterias en cualquier instante. Entonces me dice, tiene una tasa de crecimiento igual a la centésima parte de la cantidad de bacterias presentes P de T en cualquier instante. Estas dos líneas son principales para poder indicar, ¿no?, que la tasa de crecimiento es igual a la centésima parte, o sea, a 1/100 de la cantidad de bacterias presentes en cualquier instante. Por lo tanto, me dice, el modelo de crecimiento poblacional es la expresión derivada de P respecto a T igual a 1/100 de P. Entonces, ¿esto qué sería? Esto es verdadero. Ahora, en la siguiente proposición me dice, la condición inicial es P de 150 igual a 1000. Por ejemplo, acá me dice, si después de 150 horas, la colonia es de 1000 bacterias, entonces eso lo estamos mostrando en esta parte, que el P de 150 vale 1000, por lo tanto eso es verdadero. En la tercera proposición, ¿qué me está indicando? Me dice que la población en el tiempo va a ser 223,13 por E elevado a la 1/100 de T. Para yo saber que esto es correcto, ¿qué tendría que hacer con la ecuación diferencial? Resolverla. Entonces, ¿cómo yo la resuelvo? Como yo tengo aquí dp sobre este p lo paso a dividir, en el otro miembro me queda que 1/100, no, del dt, ¿sí? Luego yo tomo la integral de ambos miembros, y Esteban, ¿cuál es la integral de dp sobre p? dp sobre p sería Logaritmo natural de p. dp. Y la integral de 1/100 de t, que me daría, me va a quedar 1/100 de t Más, sí, más una constante. más c. Ahora, si tomo antilogaritmos, te va a quedar p igual ¿a qué? A e elevado Epsilon elevado a 1 a la sobre 100, 1/100 de claro, t por más la constante, que la puedo multiplicar entonces por e elevado a la constante. Pero nuevamente el e elevado a la constante, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar una constante multiplicada por e a la 1/100 de t. Pero la pregunta es, Esteban, ¿tengo condiciones para poder hallar esa constante? sí, profesor. Me indican que P150 es igual a 1000. Entonces quiere decir que en lugar de p, ¿cuánto reemplazo? 1000
Sí, y Igual, en lugar de T, 150, creo, o me equivoco. claro, sería la constante por E elevado a la 150 sobre 100. Entonces, a ver, ¿tienes calculadora a la mano, Esteban? ¿O los demás también Sí, tienen profesor. calculadora? A ver, evalúen cuánto es 1000 entre E elevado a la 150 sobre 100. ¿Cuánto nos daría ahí? Sí, Andrea, te escucho. Me sale Sí, 223. Perdón. Ya, a ver, termina, Esteban. Sale 223,13 aproximadamente. Ah, entonces, ¿quiere decir que esa expresión que me han dado, qué cosa es? Es Es, correcta. ¿Sí? O sea, me dice, el P de T va a ser 223,13 por elevado a la 1 sobre 100 de T. Ah, eso es verdadero, ¿no? Andrea, tenías una consulta. profe, se marcó accidentalmente Ay, 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 el botón. ya. Ahora, sí, Esteban. quería, quería preguntarme sobre cuando yo planteo la ecuación de una EDO, ¿siempre tiene este tipo de forma o puede variar? O sea, me refiero a si es dp de una constante sobre diferencial de la constante. En este caso T. Ah, no, no, a ver. Las ecuaciones diferenciales, en nuestro curso vamos a aprender 4 métodos. Un método es el de variables separables, hay otra que es de la forma estándar, hay otra que es la EDO exacta y otra que es la EDO homogénea. Entonces, estamos comenzando por, por uno de los métodos. Entonces, pero a la hora de la práctica, yo te digo, resuelve la EDO y tú tendrás que ver por cuál de los 4 métodos es factible. Entonces, es conveniente aprender a reconocer cómo evaluar y cómo despejar cada una de qué, de las variables. Claro, profesor. Muchas gracias. Ya. Ahora, el cuarto ítem, ¿qué pregunta ahí Esteban? El cuarto ítem me dan que P300 es igual a 223,13 multiplicado por epsilon al cubo. Me debe salir 4546 aproximadamente. Ya. A ver, si el t vale 300, yo reemplazo 300 entre 100 me da e al cubo. Ya, e al cubo por 223,13, ¿cuánto le da en su calculadora? Sale 4481,69 aproximadamente. Pero el problema me dice que es 4546. Por lo tanto, ¿ese es verdadero o falso? Falso, profesor. O sea, el primer cálculo que tengo aquí, esto sí es correcto, pero la aproximación que hago acá es correcta, Profesor. es falsa. Por lo tanto, ya toda la proposición se convierte ¿qué? En falsa. Muy bien, preguntas hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? Joaquín, sí, dime, ¿tienes alguna consulta? Cuando te dice tasa de crecimiento, siempre es derivada, sí. En ingeniería, cada vez que yo hablo una tasa, la tasa siempre es la variación de una variable respecto al tiempo. ¿Ya? Tasa de crecimiento de una población derivada de la población respecto al tiempo. Tasa, digamos, la tasa de la presión es derivada de la presión respecto al tiempo. Tasa de temperatura derivada de la temperatura
respecto al tiempo. El término tasa es derivada de cualquier variable respecto al tiempo. ¿Aclaró su duda, Joaquín? Ya. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Y ahí qué me está pidiendo? Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo quiero resolver las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Aquí vamos a ver. En el primer ejemplo, nosotros tenemos la derivada de y respecto a x igual a x más x cubo sobre 2y. Luego tenemos la derivada de y respecto a x, que es 2xy cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y más x cuadrado. Y luego tenemos acá otra que es y' igual a x más x seno de y sobre 2y menos y coseno de x. Entonces, vamos a resolver la primera. Si observamos, yo tengo aquí la ecuación diferencial. El 2y lo paso a multiplicar al primer miembro y el diferencial de x lo pasamos al otro miembro. Luego, que tenemos esta etapa, aplicamos la antiderivada a ambos miembros. Vamos a tener la antiderivada del dy, el 2y por dy igual a la integral del x más x cubo de x. Si integro el 2y de y me va a quedar y cuadrado. Y si integro el x, me debe quedar x cuadrado sobre 2, integral de x cubo, x a la cuarta sobre 4, que le agregamos, y lo que acabo de encontrar, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser, digamos, la solución general de la ecuación diferencial. Como ven, este método, sí, Andrea, te escucho. Profe, ¿solo se le pone una constante a pesar de que se usen dos integrales? ¿O es como si se juntaran las dos constantes y se ponen como una sola? Claro, o sea, en el primer miembro te saldría una constante, en el segundo miembro te sale una constante, pero una constante menos una constante sigue siendo una constante, entonces se aconseja escribirla una sola vez. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Veamos el siguiente caso. Cuando yo tenía aquí la derivada de y con respecto a x igual a 2xy cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y más y cuadrado. En el numerador del segundo miembro puedo factorizar el y cuadrado y me quedaría 2x más 1. Y en el denominador factorizo el x cuadrado, me quedaría y más 1. Ya la tengo en variables separables, transponemos términos. Entonces, de esta expresión pasamos a la siguiente, en la cual, digamos, tenemos aquí y más 1 por dy sobre y cuadrado igual a 2x más 1 sobre x cuadrado por dx. Tomamos ahora la antiderivada a ambos miembros y lo podemos evaluar directamente con un asistente de cálculo, ¿sí? Y voy a indicar que la integral de y más 1 sobre y cuadrado me va a quedar logaritmo de y menos 1 sobre y igual a 2 logaritmo de x menos 1 sobre x más una constante, con lo cual llegamos a la solución, entonces, de la EDO en variables separables. ¿Consultas hasta ahí? Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Activa tu micrófono. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Alguna consulta en ese problema? No, todo correcto, profesor. Ya. Ahora, ojo que la integral la pueden hacer directamente con ayuda del asistente. Es conveniente que tengan siempre la máquina, la pueden solicitar en préstamo en el centro de información de la universidad
para que de esa manera se puedan ayudar en la solución, digamos, de las integrales. En el siguiente ejemplo, ¿no? A ver. En el siguiente ejemplo que tengo acá, ¿cómo podría ser la solución? A ver, Ángel, ayúdame, ¿cómo resolvería esta ecuación diferencial? Como y es la primera derivada de y, ¿no sería derivada de y igual a igual a Ya, x por 1 más seno de y sobre y por 2 menos coseno de x? ya. Lo primero, este y', ¿cómo lo podría escribir? Como Como d de y de y sobre sobre d de dx, x. Ujú. igual, en el Igual numerador a del segundo miembro factorizo el x, x por 1 más seno por 1 más seno de y. 1 más El seno de y o seno de de y. y, Ajá. ya, o de y. Y en el Sobre denominador, ¿qué podríamos? y Factorizo el y, por 2 menos multiplica coseno de x. 2 menos Coseno de x. coseno de x. Ajá. Ahora, voy a responder términos, entonces, ¿qué me va a quedar? Y Y por d de y. por dy sobre, ¿quién? 1 más seno de y igual a x por dx sobre 2 menos Coseno de x. coseno de x. Y ahora, ¿qué debo hacer? Tomar la integral del y de y sobre 1 más seno de y igual a la integral de ¿quién? De x por dx sobre 2 menos coseno de ¿qué? De x. Por lo tanto, ya la integral se haría con ayuda de ¿qué? Del asistente. Entonces, y poder ya utilizar, ¿correcto?, la calculadora para poder dar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, es importante que a la hora de resolver los problemas siempre tengamos un asistente de cálculo para poder hacer, digamos, la solución de los problemas. Entonces, en esencia, ¿qué podrías indicarme? ¿Qué es resolver una EDO en variables separables, Ángel, en tus palabras? Eh, ¿Qué me dijo, profesor? Disculpen, no lo escuché bien. Si yo te pregunto, ¿cuándo una EDO se puede resolver por el método de variables separables? ¿Cómo lo resuelvo por variables separadas? Sí. O sea, ¿cuándo una Mm, EDO se resuelve por el método de variables separables? Cuando eh, ahí me agarró, profesor. Disculpe. Ahí, Brian está escribiendo por el chat, no sé si llegas a leer, te puede servir de referencia. Cuando puedo despejar el x del y. Correcto, entonces, usted dice, una EDO se da en variables separables cuando en un miembro yo puedo colocar la función de y con su respectivo diferencial y en el otro lado de la ecuación puedo escribir la función en x con su respectivo diferencial de x. Y luego aplico la antiderivada a ambos miembros para llegar a su solución general. Ese es el procedimiento de reconocimiento
y evaluación de una, digamos, ecuación diferencial. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos visto la solución de los dos primeros casos, el tercer caso, y acá, por ejemplo, también se recomiendan algunos problemas, digamos, pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta I, ¿ya? Tengo aquí, a ver, derivada de Y por Y sobre X menos 1 igual a X, ¿sí? Sí. Por Y al cuadrado más 1 por el diferencial de X y sobre X más 1 por X cuadrado más 2. Esa ecuación diferencial. La pregunta es, ¿está en variables separables? ¿Qué me pueden indicar? A ver, ¿qué me puede decir Ángel? ¿Esa ecuación es de variables separables? Sí, porque podemos despejar el X del Y fácilmente. Ya, a ver, yo en el primer miembro quiero colocar el diferencial de Y. ¿Qué me quedaría de la expresión? Y por la derivada de Y Muy bien. sobre Y cuadrado más 1. Sobre Y al cuadrado Más más 1. 1. Ya. Y en el segundo miembro, ¿qué tendría? X por X menos 1 X por X menos 1. por D de X por la derivada de Muy X bien. sobre X más 1 por X al cuadrado más 2. X más 1 Por X al cuadrado sobre 2. más 2. ¿No? Ajá. Ahora, voy a aplicar ahora antiderivada del Y por el de Y sobre Y al cuadrado Más más 1. 1. Y aquí voy a tener la integral de X por X menos 1 por dx sobre X más 1 por X cuadrado más 1. La primera integral, ¿me puede indicar cuánto da su expresión, Ángel? ¿Cuánto daría? Sí. A ver, ¿cuánto daría? Tiene calculadora a la mano, entonces ya no se haga compleja la vida. En este caso, No. en nuestro curso, ya le evaluamos de manera directa. Por ejemplo, si yo uso la ClassPad, ya, a ver, vamos a ver si la puedo compartir con ustedes. A ver, copie las integrales para resolverlas. A ver, Ángel, voy a tratar de compartir con ustedes. Ya. Ya. ¿Ve la ClassPad? Sí. Ya. Voy al principal. Voy a limpiar la pantalla. Entonces simplemente ahora coloco el teclado y voy a colocar. Usted dice, quiero calcular la integral de qué, ¿cuál era la primera expresión? Yo tenía una Y. fracción que era Y ¿qué? Y sobre Y sobre al cuadrado más 1.
mm, a era y Y elevado, al cuadrado más 1. a ver, un instante, era y al cuadrado Más 1. más 1, entonces sería por el diferencial de quién, de De y. Y. Entonces lo ejecuto y ya tengo la integral. Entonces, luego, la otra integral, ¿quién era? Ah, era una fracción, Eh, recuerda que teníamos arriba, X era por X x menos 1. Por X menos 1. por x menos 1. Sí. Sobre Y en el denominador que era, tenía x X. más 1 Ujú. Por X al cuadrado más 2. por x al cuadrado más 2. Y Ajá. luego este era por el diferencial de qué? De X. De x. Ejecuto y mira toda la expresión que me ha salido. Sí. Wow. Imagínate que si yo lo tengo que hacer a mano. Se nos va la Pero, vida. sí, correcto. Y ya en el curso, el concepto de la integración la hemos aprendido en cálculo 1. Como ven ahí tengo función racional que tendría que aplicar el método de las fracciones parciales. El primer problema sería descomponer en fracciones parciales, hallar los coeficientes y luego evaluar la integral de cada uno, que ya se entiende que eso ustedes saben calcularlo, pero que en este caso, si ustedes lo hacen a mano, automáticamente, ¿qué va a pasar? Les va a llevar un tiempo bastante extenso y ya en el curso ya no es el criterio de querer ver si sabes integrar o no, sino lo que interesa es si sabes resolver la ecuación diferencial o no. Este resultado que acabo de encontrar lo reemplazo, ¿correcto? Mira, incluso me sale un arco tangente de la raíz de Sí. 2 de x sobre 2. Entonces, quiere decir que esta solución simplemente, si yo regreso, digamos, en la pizarra, que bueno, esta es la dificultad que tiene, una vez que se cambia, se borra, ¿no? Pero del problema que nosotros teníamos, simplemente reemplazamos, ya lo hemos evaluado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Dudas? A ver, un ratito que estoy pasando la asistencia. Ya, como ven, esto era parte, digamos, de la clase que nos interesaba revisar en esta sesión de aprendizaje. Ya, de todas maneras, voy a considerar aquí también algo que quedó pendiente de la primera clase presencial, en la cual, por ejemplo, cuando hablábamos de la EDO diferencial ordinaria, entonces hablábamos del logro, que es al finalizar explicar el concepto de una EDO, habíamos visto cuando la EDO se podía expresar en forma de derivadas o en forma de diferenciales. Luego habíamos hablado de la definición que la EDO podría ser
ordinaria o podría ser en derivadas parciales, ¿no? También hablábamos de que una ecuación la podíamos expresar en términos de su variable independiente, su variable dependiente y sus respectivas derivadas. Luego también hablábamos del orden de una ecuación diferencial que era dada por el mayor exponente que podía tener, digamos, la expresión. Por ejemplo, esto hace que la E2 sea de segundo orden. Esto hace que la E2 sea ¿de qué? De tercer orden, ¿no? Hablábamos de cuando la E2 era lineal, ¿sí? Hablábamos de hallar la solución de una EDO, y luego, cuando una función era solución de una EDO, nosotros podemos tomar la función, derivarla y reemplazarla. Si ellos se cumplen, la solución satisface la ecuación diferencial. Y si no cumple la igualdad, entonces, por ejemplo, si yo tomo acá el y igual a 2x y la derivo, me va a quedar 2. Y la pregunta sería, 2 más 3x vale 5, eso sería falso. Entonces, esta función no es solución de esta ecuación diferencial. En cambio, la primera sí lo es, y la tercera también sí lo es. Luego, acá también, por ejemplo, cuando yo quiero usar la calculadora para verificar que una solución es solución de la EDO, entonces yo en la calculadora uso este comando y asigno a la función, luego que se define, aplico el comando simplify y coloco segunda derivada de la función y que he definido menos 4 veces, y cuando la simplifico, ¿qué me da? 0. Como toda esa operación me da 0, 0 es igual a 0, es verdadero, por lo tanto, puedo considerar que la solución, si es solución de la EDO. Luego va a ser importante hablar del intervalo de validez, ¿sí? Como también hablar de la solución implícita, que ya habíamos mencionado en un ejemplo. La solución es implícita cuando no se puede despejar de manera única la variable y en términos de x. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de solución implícita, ¿sí? La familia de soluciones. Aquí lo que ya hablábamos, la solución general, la solución particular. La solución general es cuando está en términos de una constante. Y la solución particular es cuando esa constante es hallada por alguna condición que se da en el problema, ¿no? Acá hay unos ejemplos que lo pienso resolver en la próxima clase como una retroalimentación, ¿ya? El problema del valor inicial. El problema del valor inicial en nuestro curso recibe el nombre particular del PBI. Y el problema del valor inicial es aquella ecuación diferencial donde a mí me dan condiciones iniciales. Si la ecuación es de primer orden, debe tener una condición. Si la ecuación es de segundo orden, debe tener dos condiciones. Si la ecuación es de tercer orden, debe tener tres condiciones. Pero cuando la ecuación diferencial tiene condiciones, la ecuación pasa a recibir el nombre de un PBI. Y luego podemos hablar del problema de modelación aplicando una ecuación diferencial, por ejemplo, del paracaídas, ¿no? Que si yo aplico la segunda ley de Newton, en la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración yo lo puedo considerar como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, y las fuerzas que actúan en un paracaídas es la fuerza de sustentación, que es K por B, y el peso debido al campo gravitacional. Entonces yo digo, la masa multiplicada por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es el peso menos la fuerza de sustentación. Entonces, que esto lo vamos a resolver en cualquier momento de la clase presencial, y luego se aconseja revisar el libro del SIL, los ejercicios del
grupo 1-3, que está en la página 27 al 30, solicitan el libro en el préstamo de la forma virtual y lo desarrollan. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta final? ¿Preguntas? Profesor, disculpe, Sí. creo que puedo volver a repetir sobre el PBI. Ya. Lo que decía, el PBI se llama problema de valor inicial y es aquella ecuación diferencial que tiene condiciones iniciales. Si la ecuación es de primer orden, debe tener una condición. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, debe tener ¿cuánto? 2 condiciones para llegar a hallar su solución. A eso es lo que llamamos PBI. No sé si aclaro su duda. Sí, muchas gracias. Ya. Muy bien. Ojo, ahora ya ustedes también pueden entrar a la aula virtual, revisar el material de aprendizaje autónomo y no se olviden que para la próxima clase deben haber resuelto ya su control 1 y además deben haber resuelto y haber rendido la lectura número 1. Ya. Cuando una EDO es no lineal, la EDO es no lineal cuando los coeficientes que multiplican a las derivadas no son exclusivos de X o de constantes, o cuando, a ver, voy a colocar aquí, por ejemplo, tengo X cuadrado más 3 por Y2' menos 2X por Y' más 5Y igual a X cuadrado más C a la X. Por ejemplo, esta ecuación que yo tengo aquí es una EDO que se dice que es lineal. Por ejemplo, ¿cuándo esta EDO dejaría de ser lineal? O sea, los coeficientes que multiplica solo dependen de ¿qué? De X. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo aquí X más 1 por Y3' menos 2 por Y' elevado al cuadrado igual a 4X? Por ejemplo, esta EDO no es lineal, ¿por qué? Porque la derivada de Y está elevado, ¿qué? A una potencia 2, o puede ser una potencia 3, por lo tanto esta ya es no lineal. También podría ser si yo tengo aquí, por ejemplo, X más Y por Y2' menos 4X más 5 por Y' igual a E a la X más seno de X. En este caso, el coeficiente que multiplica al Y2', el coeficiente depende solo de X o depende de X e Y. Como aquí depende de XY, esto hace que la EDO sea ¿qué? No lineal. Entonces, para que una EDO sea lineal, los coeficientes que multiplican a todas las derivadas deben de tener o solo números, o solo variable, o variables que incluyan pero solo la variable X. O las potencias de las derivadas deben ser ¿qué? La unidad. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Pero de todas maneras, me gustaría que en la clase me hagan nuevamente esas consultas para poder retroalimentar y de esa manera
puedan tener mejor dominio de este concepto de alguna de las funciones. Muy bien, jóvenes. A ver, dice, profe, solo es un mapa. A ver, la actividad que está pendiente para la próxima clase, ya, dice, profe, solo es un mapa conceptual para el portafolio sobre el proceso de fabricación del acero. Ya, Joaquín, era un mapa conceptual de la fabricación del acero y otro mapa mental, no, mapas mentales, no es mapa conceptual. ¿Ya? Respecto al proceso de laminación en caliente. Que en el primero también se incluye, pero puede ser más genérico, pero cuando te pido el otro para el de proceso de laminación en caliente es para que lo puedan hacer mucho más. Sí, está incluido, pero me gustaría que eso también lo saques porque eso es lo que más lo vamos a involucrar a la propia actividad, ¿sí? Muy bien, buenas noches. Ha sido un gusto que hayan participado, ha habido un gran número, me parece muy bien, ya, y esperemos que durante el ciclo sigan con ese compromiso para poder tener, digamos, una tranquilidad y puedan aprobar el curso. Muy bien, jóvenes, buenas noches, gracias por su participación y ya nos estaremos viendo más adelante. Ya podemos retirarnos.